Bueno, Paco nace exactamente como esa necesidad que se quería por parte de la Cruz Roja de abordar unas comunidades vulnerables y obviamente unas necesidades que se tenían en el programa de brigadas educativas, ¿cierto? De lograr generar una situación de cómo esos muchachos, esos niños que hacían parte de las brigadas educativas, que eran un programa grandísimo que teníamos hace mucho tiempo y del cual nos vinculamos muchos voluntarios y conocimos la Cruz Roja exactamente por el programa de brigadas educativas. Entonces, a partir de ahí sale la forma en la cual nosotros queremos generar una situación de poder llegar mucho más, impactar mucho más a fondo a partir de actividades vivenciales. Ahí es cuando se crea la idea de Paco. Paco crea una forma de poder llegar a esas comunidades, a esos niños, a esos jóvenes, que permitan directamente, a partir de la convivencia, lograr generar una situación de paz. Recordemos que para esa época, hace más de 30 años, el país, el departamento, la ciudad, pues obviamente vivía unas circunstancias bastante difíciles, bastante complicadas, que generaron una situación de poder actuar a partir de la Cruz Roja. O sea, la Cruz Roja tenía un papel principal en esa atención frente a las comunidades. Entonces, lo que buscamos era cómo mantener ese liderazgo frente a esas comunidades, frente a esos niños, frente a esos jóvenes, y es ahí cuando Paco es una solución. Paco se convierte en un programa bandera de la Cruz Roja colombiana, ¿sí? Del cual, por ejemplo, tuvo financiación, participación a nivel internacional, fue llevado a otros países, porque se veía completamente la forma en la cual se generaba una situación de vivencias, de experiencias a partir directamente de esa convivencia, de esa búsqueda directamente por la paz. La Cruz Roja colombiana aprovecha el programa para dar a conocer exactamente la forma en la que la Cruz Roja estaba interviniendo directamente a los jóvenes, a las dificultades que teníamos en nuestras comunas, en nuestros barrios, en nuestros municipios, en nuestras veredas. Generamos un programa que permitió la posibilidad de impactar casi todo el país. Todo el país conoció completamente Paco y generó una situación de poder llegar a unas circunstancias en las que Paco se convierte en un programa líder, en un programa de semilla para muchas de las cosas que hoy tenemos y que hoy obviamente está generando la institución. Dentro de ese tipo de situaciones propias, pues lo que hicimos los voluntarios fue generar una situación de espacio, de poder dar a conocer, de poder darle todo el conocimiento que tenemos a partir de la Cruz Roja a ese tipo de comunidades. Pensando entonces en las primeras anécdotas que me ocurre y que hoy me siguen inspirando, es cuando doña Amparo, como en el 2001, que se hizo un programa Hinchas de Paz y yo comenzaba a direccionarlo y no sabía qué era, decía usted, el Paco es un programa que nosotros direccionamos, pero cada cual le pone la macumba. Y la macumba es ese factor diferenciador que hoy sigue representando lo que yo soy. Entonces, Jacqueline Gómez había direccionado ese programa de Hinchas de Paz porque habían enfrentamientos entre los hinchas de Medellín y de Nacional. Y posteriormente se trajo aquí para que nosotros lo lleváramos a los hinchas. Y fue eso, la macumba. Esa macumba es coloque lo que usted es dentro del programa, no importa en qué momento esté. Es diferente, déjalo latir. Las transformaciones en estos 30 años pues obviamente han sido evidentes. Hay un cambio frente a la forma de ser voluntarios. Hay cambios en cuanto a poder llevar ese tipo de experiencias. Obviamente Paco se ha estructurado, se ha reformado, ha modificado de acuerdo a las condiciones propias del avance que han tenido también las comunidades y la misma institución. Ahora tenemos personas que absolutamente generan una situación mucho más diferente a las circunstancias que teníamos hace más de 30 años. Entonces, digamos que el papel fundamental de lo que se ve hoy en día directamente con el programa Paz, Acción y Convivencia Paco es esa forma en la que los voluntarios ven el programa, en la que la institución ve el programa, pero además de eso, en los cambios que se han efectuado frente a esas comunidades, frente a esos barrios, frente a esos jóvenes, esos niños, que permitieron obviamente generar una situación más de convivencia. Paco tiene que generar una situación de ser un programa líder de la Cruz Roja colombiana, tiene que seguir siendo el programa que permita la posibilidad de ese cambio, de poder nosotros tener ese intercambio con las comunidades, de poder tener ese cambio directamente con los jóvenes y los niños que son los que directamente a donde se apunta. Pero Paco obviamente es una forma de ser, una forma de vivir. Paco genera dentro de todo lo que se inició a lo que tenemos hoy, a tener la posibilidad de tener unos voluntarios que permitan idealizar el programa de la Cruz Roja colombiana. Generar obviamente un espacio de participación, pero lo más importante, de transformación, de cambio de vida y obviamente un estilo de vida que tomamos los voluntarios que somos Paco. Por eso la invitación es que no sean solamente 30 años, sino que sean muchos más las décadas que Paco siempre haya de estar dentro de todo lo que viene a ser la institución, dentro de todo el ser directamente del voluntariado y que directamente
directamente liderado por la Cruz Roja Seccional Antioquia, pues obviamente permite la posibilidad de llegar a muchos más espacios, poder darle esa luz pequeña directamente a las comunidades y transformarlas de una forma que permita fácilmente que se logre el ideal de Paco. La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, Paco. El reto fue tratar de concientizar a las personas, a la población, de que por medio del juego y los principios que estaban ahí en Paco, tenemos una mejor convivencia, tenemos una mejor unión, y algunas personas no entendían lo de las cartillas, entonces complementamos tanto los juegos tradicionales como los que hay en las cartillas, y las personas fueron teniendo confianza sobre la familia cruzrojista, y así se fue implementando estos programas acá. Los principios de la convivencia se transmiten a las nuevas generaciones de comunidad y voluntarios por medio del ejemplo. Yo siento que es esa esencia que tiene Paco, que es primero nosotros vivir la esencia de esos principios, hacerlos un estilo de vida para poder transmitir por medio de lo que nosotros somos a los otros. Entonces, cuando empezamos a contagiar el respeto por el otro, el reconocer las necesidades que tienen voluntarios y comunidades, empezamos a verlos por lo que son ellos, pero también a vernos nosotros y empezar a hablar un lenguaje que permita la transformación mutua y poder estar aprendiendo, porque todos somos parte de ese cambio. Entonces, no es tanto lo nuevo, sino cómo empezamos a conversar las generaciones que ya venimos con una trayectoria, pero esas personas nuevas que entran a conocer nuestra metodología y a conocer lo que estamos hablando. Entonces, por medio del ejemplo, de la vivencia y el sentir, que es un estilo de vida. La tolerancia, digámoslo así, era un principio donde tú, por medio de la recreación, llámese chambonato, llámese actividades lúdicas, llámese carrusel de la alegría, que era algo inmensamente grande, proporcional, entonces tú ibas a empezar a intervenir con estas personas. Estas personas realmente en ese tiempo, ellos lo que querían era que viniera una mano amiga, que en vez de juzgarlos, en vez de decirles o de vivir todo ese problema que ellos tuvieron en ese tiempo, tenían que sacarlos de ahí. Entonces tú mentalmente debías de saber que tenías que tener un poco de paciencia, un poco de tolerancia con esta gente, porque había muchas dificultades, digamos, en San José, en Pavarandó, en Pavarandocito, en Mulato, en Pueblo Bello, por todos estos pueblos, en Necoclí, San Carlos, por todos estos pueblos donde nosotros estuvimos, donde nosotros empezamos a hacer este contacto con este programa, debías de tener todos estos principios, digamos, muy bien claros para tú empezar a intervenir a estas comunidades. O sea que los principios de Paco y otras actividades que habían anexas a eso, como PAL, programa al aire libre, otros programas que eran muy buenos para la Cruz Roja en esa época, aportaban estos principios fundamentales para que estas comunidades pudieran tener un poco de, digámoslo así, de tranquilidad con nosotros. Yo pienso que todos los principios fundamentales de la convivencia funcionan como un engranaje. No es solamente que uno genere un impacto en algo o en alguien, sino todos en conjunto. Y recuerdo mucho una historia, eso fue más o menos en el 2015, estábamos con un proyecto de Paco en los centros de detención de menores y uno de estos chicos, bueno, varios, pero uno menciona como: profes, es la primera vez que me gradúo de algo. Entonces creo que es muy impactante y muy lindo para nosotros el saber que todo este conocimiento y todo esto que les llevamos a ellos puede generar eso, como esa satisfacción y ese logro alcanzado de me gradué de algo, o sea, logré algo en este momento. Eran chicos que quizás no habían tenido nunca educación, una posibilidad de ir al colegio, a la universidad, de estudiar algo, y que nos digan esto fue realmente maravilloso, fue muy bonito y muy grande para nosotros, tanto como voluntarios como personas dentro de nuestro ser. Creo que la forma más fácil de transmitir todos esos principios es por medio de las brigadas educativas, con el tema de la recreación, de Paco. Nos ayuda a que todos los brigadistas, y no solamente los brigadistas, sino también los padres, los profesores y todo el tema que rige con la institución educativa, puedan aprender de esos valores y principios y en general de todo lo que es Cruz Roja.
Los retos actuales a los que se enfrenta Paco hoy en día en una sociedad tan cambiante vienen desde diferentes puntos o aristas. Tenemos situaciones aún de conflicto interno nacional que nos demuestra que la violencia se sigue dando y se sigue mostrando en nuestras comunidades, y ahí es donde debemos llevar la paz, la acción y la convivencia con niños, niñas, adolescentes y adultos para poder generar una comunidad más igualitaria y biodiversa que nos permita comprender la pluralidad y la singularidad, también teniendo elementos fundamentales de la tecnología, las redes sociales, que nos demuestran que hoy somos una sociedad en mayor comunicación y que eso va en la línea de nuestros 7 principios fundamentales como Grupo Paco. En la actualidad seguimos trabajando con comunidades en situación de vulnerabilidad, con niños, niñas, sus familias, entornos comunitarios, entornos educativos y todo lo que tenga que ver relacionado con el fortalecimiento de los principios de la convivencia, del respeto, la responsabilidad, el acompañamiento y la empatía por el otro. Hemos fortalecido también internamente nuestros grupos con el objetivo que puedan continuar trabajando en las comunidades y realizar análisis de vulnerabilidades, acompañamientos en diagnóstico y empezar a revisar esas problemáticas de convivencia que podemos encontrar en las comunidades. Adicional a eso, trabajamos con unas campañas específicamente en el mes de la convivencia con el objetivo de generar un trabajo mancomunado entre metodologías, entre grupos y entre entornos laborales, profesionales, nuevamente educativos, y fomentar un espíritu de paz y convivencia. Yo como joven voluntaria aporto desde mis habilidades y conocimientos de comunicación, apoyo y convivencia. Me ha gustado que es un grupo muy comunicativo en el que todos nos podemos escuchar con actividades recreativas y conocimientos mutuos. Podría, por ejemplo, hacer una campaña a donde ellos se podrían reunir con nosotros de Paco para hacer actividades, actividades basadas, por ejemplo, en lo que es recreación, en donde se puedan escuchar. Es muy divertido porque podemos socializar con personas que no conocíamos, pueden estar mayores de edad, niños, personas jóvenes, podemos compartir. Hay juegos muy divertidos que podemos participar con las personas. También podemos socializar con personas que no hayamos conocido o que tal vez hayamos conocido pero no sabemos más cosas que la persona no nos había contado. También lo aprendemos con historias o reflexiones que nos ayudan a pensar qué podemos hacer en la vida real. Un día un amigo se cayó en el colegio y todos fuimos solidarios. Lo ayudamos a levantarse y lo acompañamos. Y ese día aprendí que la solidaridad hace sentir bien a los demás. Sí, en la brigada educativa donde doy clase, una de mis estudiantes al inicio mostraba una actitud distante, no le gustaba compartir con sus compañeros, y apenas comenzamos a tratar Paco, integrarse, y eso comenzó a mejorar la actitud. Los retos actuales que tenemos en este momento es poder conversar en el cómo reconocer la historia, porque la historia es la que nos da un rumbo, ¿cierto? Y nos permite conocer desde dónde venimos, pero también reconocer que estamos en un mundo cambiante donde las redes sociales están jugando un papel supremamente importante, y es cómo asumir esos nuevos liderazgos, cómo usar las redes sociales para empezar a hablar de paz, cómo comenzar a hablar de convivencia cuando ya no solamente es el que tenemos cercano, sino también de cómo convivimos con el que está detrás de esa pantalla. Entonces creo que es empezar a mirarnos, ¿cierto? También a volvernos a unir y a estar más cercanos, porque a veces nos limitamos a estar como en esas pantallas, en esa interacción por medio de redes, pero también cómo volvemos a unirnos, a hacer comunidad, a hacer alianzas. Entonces creo que el reto está en el cómo usar las redes, cómo usar los medios que tenemos, pero también cómo hacer vínculos fuertes y generar comunidad. En 30 años, Paco será un grupo reconocido a nivel local y departamental por su trabajo comunitario, por su fundamentación en los principios de la convivencia y el fortalecimiento a las comunidades más vulnerables. Yo me sueño a Paco en los próximos 30 años manteniendo su esencia como siempre la ha tenido,
desde lo participativo, desde lo lúdico, desde lo recreativo, que nos devuelva de nuevo la esencia de volver a jugar, de volver a soñar, de volver a construir la paz y la convivencia en las comunidades y en los territorios, desde la unión, desde la construcción de ese tejido social que nos permita reconocernos a nosotros mismos y reconocer al otro, manteniendo siempre la esencia de lo que somos, y es poder divertirnos y disfrutar lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo aprender desde experiencias innovadoras y desde el disfrute en lo social.